Es un gozo el poder compartir con ustedes este día domingo, este primer domingo del año 2019. Aunque nosotros ya nos hemos visto, ¿verdad? El primer día del año. Ahí hemos estado gozándonos, bailando, danzando en la presencia. Algunos se rayan, dicen, no se dice bailar, se dice danzar. Algún día vamos a predicar de eso, de cuál es la diferencia. ¿Y por qué no deberíamos hacernos tanto lío con esas palabras? Pero el día de hoy no quiero hablarles de eso, sino quiero hablarles de otro tema que está referido a nuestro carácter. Algunos han dicho ahí, ¿no? Y otros lo codean, ¿no? Escucha, anotá, ¿no? La esposa. Quiero que le digas al de tu lado, hoy vamos a hablar sobre el carácter. Tremendo, ¿ah? Primera prédica y así arrancamos. Y vienen más, vienen más para este año. Y vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ir al libro de Efesios. Y nos vamos a ir al libro de Efesios, al capítulo 4, al versos 26 y 27. Versos 26 y 27. Y dice así la palabra del Señor. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Es una palabra fuerte, ahí aparecía en las pantallas, y es una palabra a la que tenemos que prestarle atención. La palabra del Señor dice que nos airemos, pero que no pequemos. Y es así como lo he titulado, se ha titulado la prédica de hoy, y es airaos, pero no pequéis. Ahí los que están tomando apuntes, ¿sí? Titula airaos, pero no pequéis. Y leíamos que la palabra del Señor nos insta a esto, nos dice, ustedes airaos, pero no pequen. A lo largo de este tiempo he conocido a muchos hermanos, a muchas hermanas, y he visto que muchas veces se utiliza este pasaje a nuestro favor para dejar que la carne y el orgullo fluyan, ¿sí? He visto a muchas personas que pasa algo y comienzan a enojarse, comienzan a respirar medio raro, como Tónico Inti, ¿no? Como el toro ese, comienzan a respirar medio raro y de repente dicen, no, pero la palabra de Dios me permite, airaos pero no pequéis, pero lo están asesinando en su cabeza, ¿sí? Y es por eso que el día de ayer mientras oraba por esta área, le decía a Dios, muéstrame qué es lo que tú quieres hablarme primero a mí para que yo pueda transmitirlo a la iglesia. Dios me hablaba de que muchas veces tenemos el concepto errado de qué es airarse. Así que, como todos deberíamos hacer, cuando no tenemos claridad sobre una palabra, al primer lugar al que deberíamos acudir debería ser al diccionario, ¿verdad? Así que me fui al diccionario y encontré que airarse es enojarse, molestarse o disgustarse. Sin embargo, yo había aprendido otras cosas de qué era el airarse, así que me he ido al latín. Y en el latín decía que airarse era enojarse, molestarse o disgustarse. Así que como me habían enseñado un poco diferente, me he ido al griego. Sí, me he ido al griego para ver qué es lo que decía la palabra en griego en esa parte de las escrituras. Y en varios lugares, si no es que en todos, decía que era enojarse, molestarse o disgustarse. Por lo tanto, el airarse es enojarse, molestarse o disgustarse. Algunos están diciendo a la macana, sí, otros están felices, ¿no? Amén, lo recibo, ¿no? Depende de cómo sea tu carácter, pero deja que continúe la prédica, no te vayas, porque si no vamos a un montón de renegones al salir. Y la palabra del Señor dice, airaos, es decir, moléstense, pero no pequen. La frontera que Dios pone a nuestra molestia es el pecado, ¿sí? Y esta palabra es súper interesante porque la palabra de Dios dice, pueden molestarse, pero no pequen, no pasen la frontera. Y hay muchas cosas que a nosotros nos molestan. Vamos a hacer algo práctico. Quiero que anotes ahí en tu cuaderno, los que tienen cuadernos, los que tienen celu en su celu, 2 cosas que te molestan. A ver, anótalas ahí. Algunos están anotando que suene el celular ¿no? Ahí molestando al de al lado, ¿no?
algunas cosas que te molesten. A ver, ahí anótalo. Algunos pondrán, a mí me molesta la injusticia, a mí me molesta el desorden del cuarto de mis hijos. A los papás ahí anotando con resaltador y en mayúsculas, ¿verdad? A mí me molesta cómo a veces mi papá me reta, me riñe, etcétera. A algunos les molesta, por ejemplo, que la gente llegue tarde a la alabanza y te están viendo, ¿no? ¿No? Cosas así. Anótalo ahí. Y como podemos ver, cada uno de nosotros tiene ciertas cosas que nos molestan, nos enojan. Sin embargo, la palabra del Señor dice, si a ti te molesta algo, no peques. Moléstate, pero no peques. Y la frontera, como decíamos, que Dios pone a nuestro enojo es el pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que acabamos de leer en Efesios, decía, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol a vuestro enojo. En otras palabras, no guardes ese enojo en tu corazón. Y muchas veces, amados, lo que nosotros hacemos, justificando nuestro enojo, es utilizar este pasaje, pero guardando en nuestro corazón el enojo que Dios dice que no deberíamos guardarnos. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, verso 15, Hebreos 12:15, dice con menuda claridad que nosotros no dejemos que brote ninguna raíz de amargura. Y si lo dice la palabra, ¿sí? Y si lo dice la palabra, es porque es realmente importante. Y la palabra de Dios nos exhorta, nos insta, nos dice, no dejen que brote ninguna raíz de amargura. El problema cuando nosotros pasamos la frontera del airarse, cuando nosotros pasamos a este lado o vivimos en la línea del airarse y nos salimos y nos vamos al pecado, es que comienza a brotar algo en nuestros corazones que no debería estar en nuestros corazones. No sé cuántos de ustedes han hecho esta oración, yo creo que todos, y le han dicho, Señor Jesús, ven a mi corazón, entra en mi corazón, llena mi corazón, toma el control de mi corazón. Y si hemos hecho esa oración, no podemos darle chance o espacio a la raíz de amargura. Y saben, amados, muchas veces puedes haber tenido muchas situaciones que tal vez a ti te han llevado a airarte, pero no pases la frontera, ¿sí? No pases la frontera del pecado. Jesús es nuestro mejor ejemplo de airarse. La palabra de Dios dice, hemos leído, airaos pero no pequéis. Ese airarse, esa molestia, tiene un motivo y tiene un propósito. ¿Sí? Y Jesús es nuestro modelo a seguir. Jesús es el mejor ejemplo de esta palabra. Por ejemplo, el Señor Jesús dice que cuando estuvo en el templo se molestó, ¿verdad? ¿Algunos han leído ese pasaje? Y algunos utilizan ese pasaje para justificar sus movimientos, ¿sí? O su comportamiento. Y la palabra de Dios dice que el Señor Jesús, cuando llegó al templo, un lugar que supuestamente había sido consagrado a Dios, un lugar que estaba dado a Dios para adorar a Dios, se había vuelto una cueva de ladrones. Eso es lo que dice la palabra. Y el Señor Jesús se molestó. Pero no solamente se molestó, sino que fue guiado por el Espíritu para hacer algo que los iba a llevar a un verdadero arrepentimiento. Y en ese sentido, amados, nosotros tenemos la gran responsabilidad de que cuando a nosotros nos molesta algo, entregárselo al Señor para que sea el Señor guiando nuestros pasos. Porque como nosotros cruzamos la frontera del pecado, es cuando esa molestia se convierte en orgullo y en carnalidad. Anótelo ahí, orgullo y carnalidad. Porque si Jesús es nuestro mayor ejemplo de esta palabra, vemos al Señor Jesús camino a la cruz y dice la palabra que enmudeció. Dice la palabra de Dios que lo escupieron, que lo insultaron, que lo azotaron, que lo golpearon, que le hicieron un montón de cosas. Yo me acuerdo la primera vez que leí esta palabra en el libro de Marcos que dice que le dieron de a puñetazos, me puse a llorar porque no podía comprender cómo toda la magnitud de lo que le había sucedido a nuestro Dios, a nuestro amado. Y fue algo grave, fue algo terrible. ¿Sí? No solo lo abofetearon, le dieron de a puñetazos, lo azotaron, etcétera, y él no abrió su boca. Es más, cuando abrió su boca, esto fue lo que dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. No saben a quién están crucificando, no saben a quién están matando, no saben a quién están maltratando. Y Él es nuestro mayor ejemplo
de esta palabra y de esta área. Y como decíamos, ¿cómo nosotros discernimos que estamos pasando la frontera del airarse? Es cuando nosotros vemos en nosotros mismos, valga la redundancia, el egoísmo y la carnalidad. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 5, versos 21 al 26. Mateo capítulo 5, versos 21 al 26. Y dice así la palabra de Dios: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, es decir, tonto, necio, etcétera, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sí? La palabra de Dios es súper clara. La palabra del Señor dice que nosotros hemos escuchado alguna vez la palabra no matarás, pero que el Señor pone la vara un poquito más alta y dice, yo te digo que si te has enojado contra tu hermano, que si ahorita tienes algo contra tu hermano, ya eres culpable de juicio. Es como si lo estuvieras matando en tus pensamientos, es como si lo estuvieras matando en tu corazón. Y tal vez el día de hoy tú tienes ciertas cosas con alguna persona, tal vez has pasado la frontera y has dejado de airarte y has comenzado a pecar, porque para Dios pecar es tener eso en tu corazón contra tu hermano. Y el día de hoy yo quiero animarte a que tú lo presentes ante Dios y lo quites. Amados, en un rato más vamos a compartir la cena del Señor, ¿sí? Y la palabra del Señor dice que nosotros compartamos esta cena como con entendimiento de lo que estamos haciendo, de lo que estamos anunciando. Y en ese sentido, papitos amados, hoy es un buen día para quitar cualquier cosa que haya en tu corazón que nos esté llevando a un tema de egoísmo y de carnalidad. De egoísmo y de carnalidad. Está comenzando el año 2019, yo creo que casi todas las personas cuando arranca el año, cuando comienza el año, por alguna razón tiene un aire de esperanza, un aire de renuevo, de nuevas cosas. Dice, este 2019 sí voy a hacer la dieta, ¿no? Entonces busca en el internet la dieta de la pera, la dieta de la uva, la dieta y ve todas las dietas. Pasa el 2020 y dice, este año sí, ¿sí? Y a veces la va pelando así con la dieta. Otros con el tema de este año sí me voy a despertar tempranito, apártate de mis sábanas, y comenzar a orar tempranito todas las mañanas y voy a hacer mi devocional. Es más, me pongo la meta, todos los días les voy a enviar a los discípulos mi devocional, pero pasa el primer día súper bien, segundo día, tercer día y al cuarto lo perdiste. Y cada uno de nosotros se van poniendo así como metas, pero muchas veces no las alcanza. ¿Y es por qué? Porque nosotros queremos comenzar algo sin haber tratado de lo que estamos viniendo. Y eso es sumamente complejo, ¿sí? Sumamente complejo. Si en tu corazón aún hay ciertas cosas que has arrastrado del año pasado, ponle el número que le pongas, 2019, 2020, 2021, 2012, a algunos de retro, ¿no? El número que tú quieras. Si no has tratado lo que ha sucedido antes, vas a arrastrar eso para este tiempo. Y en ese sentido, amado, amada, si tienes algo en tu corazón contra alguno de tus hermanos, noten cómo dice la palabra, dice, y si alguno se enoja ¿contra quién? Contra su hermano, ¿sí? No dice si alguno se molesta contra el pecado, dice contra su hermano. Dice, si alguno pone eso en su corazón contra su hermano, vaya y póngase a cuentas porque lo está asesinando en su corazón. Saben, el matrimonio es una bendición. Es un regalo de Dios. ¿Cuántos solteros hay aquí? Otra, poquitos. A ver, otra vez. ¿Cuántos solteros hay aquí? Ya se han animado, ¿no? Hasta ya están. Sí.
que sea un 2019 donde Dios desate, ¿sí? Pero el matrimonio es una bendición. ¿Y cuántos casados hay aquí? Levanten la mano. Debe ser el resto, ¿no? Porque si no, alguien no está levantando la mano. Y el matrimonio es un regalo que Dios nos da. Y es un regalo que Dios nos da para parecernos más a Jesucristo. Y aunque usted no lo crea, muchas veces en el matrimonio hay malos entendidos. Porque algunos a veces dicen a matrimonio cristiano, un mundo ideal, ¿no? En la alfombra mágica. Pero no, a veces hay ciertas situaciones, ciertos conflictos, ciertos problemas. Es más, los que se han reído estoy seguro que se acaban de acordar de alguno. ¿Sí? Es verdad. Y Dios nos permite la pareja no para satisfacer nuestro corazón egoísta, sino Él ha inventado el matrimonio. ¿Por qué? Porque ya no era bueno que Adán ande solo. Porque tenía un propósito dentro de. Y la yapa es obviamente que la pasas bien, que estás ahí siempre acompañado y todo lo demás. Pero el propósito fundamental es de que tú te puedas parecer más a Jesucristo. Y saben, amados, si tú has venido a este lugar y ha pasado algo en la casa, yo quiero animarte a que cierres esa puerta. Que el día de hoy recibas esta palabra y digas, uy, no, yo no voy a pasar la frontera del enojo. No voy a dejar que el sol se ponga a mi enojo. No me voy a dormir hasta que no haya resuelto esta situación. Nosotros con mi esposa nos hemos puesto una meta, y es que siempre que hay un malentendido, nosotros no podemos dormir si no hemos solucionado ese malentendido. Porque la palabra de Dios dice que no se ponga el sol a vuestro enojo y que no demos el lugar al diablo. Ahí te estoy dando ya algo bien aplicativo, amados matrimonios. Anótelo, algunos lo están anotando así ya temblando, ¿no ve? Así, Señor, que estoy anotando auxilio, ¿sí? No, es muy bueno, es muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos esa frontera, comenzamos a pecar. Y esa frontera, como les decía, pasa cuando uno es carnal o es egoísta. Fíjense lo que le sucedió a Caín. Génesis capítulo 4, verso 5. Génesis 4, 5. Génesis 4, 5. Dice así la palabra de Dios. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sí? ¿Saben qué, papitos amados? Para este 2019 algo que nosotros tenemos que proponernos es a no guardar nada en nuestros corazones contra nuestros hermanos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros pasamos esa frontera, comenzamos a desagradar a Dios. Y tú puedes decir, no, o sea, no me cae bien, sigo teniendo algo en mi corazón, pero tampoco le hago cosas. ¿Sí? Pero cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón, nosotros desagradamos a Dios. Y Dios es claro, dice que no se ponga el sol a nuestro enojo. Y a veces hay hermanos que son difíciles de amar, ¿verdad? No les voy a decir que anoten porque cuidado esté al lado, ¿no? Sí, anotando para que no vea. Pero eso no nos da el derecho de que nosotros guardemos algo en nuestros corazones. A veces hay situaciones que a uno lo lastiman también, pero eso no nos da el derecho de que nosotros nos enojemos y guardemos algo en nuestros corazones. Tan bueno es el Señor que nos advierte, nos dice, no guarden esto porque esto les va a hacer culpables de juicio. ¿Sí? En otras palabras, el día del juicio, esto se te va a hacer tomado en cuenta. Y por eso es que si tú tienes algo en tu corazón contra tu hermano, contra tu hermana, quítalo en el nombre de Jesús. Que sea realmente un 2019 donde tú goces de la libertad en esa área. Si tú tienes algo en tu corazón contra papá, contra mamá, contra tu hermano en la casa, contra tus hijos, quítalo en el nombre de Jesús. Si tú tienes algo contra algún líder, algún pastor, quítalo en el nombre de Jesús. Saben, amados hermanos, ahora en el internet hay tanta carnalidad, pero tanta carnalidad. Y por alguna razón son los más vistos, por eso siempre te sugieren, ¿no? Agarras, prendes YouTube y ahí está, fulano juzga a mengano, ¿no? Fulano destapa a mengano, falso profeta. Y tú podrías estar leyendo las escrituras y poderte edificar y poder buscar
de la presencia de Dios para parecerte más a Jesucristo, pero por alguna razón ahí están 100,000 vistas, 2,000 vistas, un montón de vistas, ¿sí? Y es porque pareciera que la iglesia se dejara guiar por la carne. Y por eso, amados hermanos, en este nuevo año nosotros tenemos que proponernos y decir: Señor Jesús, yo no quiero ser guiado por la carne, ni tampoco por el egoísmo, porque ¿qué hizo Caín? Comenzó a verse a él mismo, ¿verdad? La palabra del Señor, Dios le dice lo siguiente a Caín, le dice: oye, si vos haces bien, también te voy a aplaudir, más o menos, ¿sí? Pero el problema no está en tu hermano, en Abel, el problema está en ti. Y muchas veces, papitos amados, nosotros tratamos de justificar nuestro enojo, nuestra ira en el otro. Es que él tiene la culpa, es que él ha hecho esto, es que él. Y ese es el principio del egoísmo. El problema no está en el otro, el problema está en ti. ¿Sí? Es absurdo querer quitar la paja del ojo de tu hermano si no quitas la viga que está delante de tu ojo. Es absurdo, no se puede. No se puede, porque si tú ahorita cierras tus ojos y quieres sacarle algo del ojo de tu hermano, ¿sí? Le vas a dar en todo lado menos en el ojo. Le vas a dar en todo lado menos en el problema. Y por eso, papitos amados, en este año tenemos que entregarle esa área a nuestro Señor y decirle: Señor Jesús, puede ser que esto me moleste, pero yo no voy a pasar la frontera. Gálatas 5 del 19 al 21 dice así la palabra del Señor. Gálatas 5 del 19 al 21 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y aquí quería llegar: enemistades, es decir, estar enojado, en bronca contra otro, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, y sigue: herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Y en ese sentido vemos que la ira, el enojo, la contienda son obras de la carne, no son obras del Espíritu. Tú no puedes piñarte con alguien: el Señor me ha dicho, ¿no? La quijada de burro, te volaste el lápiz, ¿sí? Y querer justificar lo que está pasando en tu corazón, descontextualizando lo que Cristo ha dicho. Proverbios capítulo 15, verso 1. Ya que les hemos hablado de los matrimonios, este va para todos, pero para los hijos. Este más para los hijos. Alguno ha dicho, ¿no? Uta, ¿no? Uta, che. Ahí está. Proverbios 15, 1. Dice así la palabra de Dios: la blanda respuesta quita la ira. Está para los hijos que así se andan piñando con los papás. Los papás están abriendo, están subrayando ese rato. Te haya volado mi marcador más. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? Amados hijos, yo sé que a veces los papás se rayan. Amados papás, mil disculpas. ¿Sí? Pero a veces se rayan, es verdad. ¿Sí? Como cebras. ¿Sí? Y de repente se rayan, pero la palabra de Dios dice que la blanda respuesta quita la ira. No se piñen, no se peleen. Amados esposos, también lo mismo con la esposa: no se piñen, no se peleen. Vamos a dar una aplicación práctica. Propóngase el día de hoy: no pelear por nada del mundo. Anótelo. Por nada del mundo. 3 días le pondremos, o muy difícil. Final boss, ¿no me parece? No. 3 días, anótelo ahí. 3 días. Me propongo no pelearme por 3 días. Y una vez que le agarre eso, lo va a extender. Y lo va a extender, y lo va a extender, y lo va a extender, y así sucesivamente hasta que Dios cambie esa área. Pero amados hijos, si ustedes llegan y sus papás no son conversos y los están esperando en su casa para sonarlos, ¿sí? En la iglesia nomás paras, ¿no?
Yo he llegado antes que mis papás, yo sé. Sí, a mí no me la han contado, ¿no ve? Esta es tu casa, no es hotel. Esos clásicos, ¿no ve? Como de generación en generación, ¿no ve? Esto no es posada en Belén, ¿no ve? Hace años. De generación en generación fue pasando ese dicho. El abuelo, y bueno, no importa. Pero si te dicen eso, no pelees. Blanda respuesta quita la ira. Y es más, tal vez tú aplicas esto y te va peor. Perdón que lo diga, me acabo de acordar de algo que me pasó. Pero una vez yo he aplicado esto en mi casa y me ha ido peor, ¿sí? Me estaban riñendo porque mucho paraba en la iglesia y yo dije algo así como, les amo. ¿Cuál les amo? Caramba, ¿no? Puta, me ha ido el doble. Mejor voy a tomar tecito para dejarme de acordar. Pero a su tiempo trae fruto. De repente tus papás se acuerdan y dicen, oye, ¿y lo que no me han respondido? ¿Qué le estarán haciendo en ese lugar? ¿No? Y de repente se anima a venir. Y de repente lo ves aquí, así con los brazos cruzados mientras tú adoras. Pero de repente ya lo ves, te canto. ¿No? ¿Por qué? Porque a su tiempo ha dado fruto. Porque esas cosas marcan, papitos amados. O en el trabajo. Ahí también me ha ido con peor. Pero luego ha dado fruto. ¿Sí? Me he mantenido amable y más se estaban enojando conmigo, más. Hasta que salió la verdad a la luz. Y me pidieron disculpas. Me dijeron 1000 disculpas, eso no había sido así. ¿Y a qué iglesia vas? Porque esas cosas marcan. Por eso es que la palabra áspera la tenemos que sacar de nuestro lenguaje. Amados hijos, con los papás, quiten la palabra áspera. Y para los papás que le están codeando a su hijo, vamos a ir a Efesios capítulo 6, verso 4. Hijos, prohibido codear al papá. ¿Sí? Efesios 4. Efesios 6, verso 4. Efesios 6, 4. Dice así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la palabra del Señor ahí les insta a los papás. Uy, no, eso es en fe, ¿eh? Ya viene. ¿Sí? Y la palabra de Dios insta a los padres a no llevar a ira a sus hijos. Yo sé que a veces hay hijos que son difíciles de amar. No, mentira, estoy jugando. Pero algunos ministrados. No, a veces hay hijos que son complicados. La famosa edad del burro, ¿no ve? Esos que están ahí pateando todo. Pero la palabra de Dios dice: padres, no los provoquen a ira a sus hijos. Eso no quiere decir que no los disciplinen, amados papás. Eso no quiere decir que no los disciplinen. Disciplinen a sus hijos, pero como dice la palabra de Dios. No cruces la frontera del enojo. No los disciplines con ira, pero disciplínalos. La otra vez estaba leyendo un artículo. Lo voy a decir en mis palabras, ¿sí? Pero que este es como que la generación más malcriada, ¿saben por qué? Porque los papás han dejado de disciplinar a sus hijos. Disciplínenlos. ¿Sí? Y debe ser difícil. Porque tal vez algunos están diciendo: es que tú no tienes a mi tesoro, ¿no? Debe ser difícil. Ya le he dicho: mi amor, cuando tengamos que disciplinar algo rudo, eso te lo delego. No, mentira. No, la Leslicita. No, vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría. Disciplinen a sus hijos. Críenlos, dice, en disciplina. Pero no los provoquen a ira. ¿Sí? Propóngase no pelearse con el hijo. De repente el hijo viene con su cabello largo, ¿no ve? Así como bolsa, ¿no? Está de moda, dicen, ¿no? Así como bolsa, ahí arribita. Ámelo, respételo. Algunos que tienen su peinado como bolsa están desatando ahorita. Desde aquí veo todo.
pero no los provoquen a ira. ¿Sí? Tan feo tu peinado, ¡pah! ¿No? En la bolsa. No. No los lleven a ira. ¿Sí? Sino disciplínenlos y guíenlos en temor de Dios. Eso dice la palabra. Entonces, si ves un desorden, Roberto, pero es que si entraras al cuarto de mi hijo, abres y hasta un cocodrilo sale de ahí, ¿no? El cocodrilo, ¿no? Lacoste, ¿no? Es terrible. Caminas y parecen así, parece que estuvieras en el mar, en las olas, todo debajo de la alfombra. ¿Sí? Pero disciplínenlos, pero sin ira. Me encantó un ejemplo que una vez Pastor Sergito dijo. Dijo que, dio un ejemplo así, lo voy a decir súper rapidito porque no me acuerdo toda la historia, pero era de un hijo que tenía que ser disciplinado y dice que su papá le quitó la puerta. ¿Sí? No lo sonó nada, solo le quitó la puerta y le dijo: amado hijo, mira, la puerta es un privilegio, uno que tú tienes en esta casa y uno que yo te quiero dar. Pero lo que está pasando ahí adentro de tu cuarto no es grato para el Señor y necesita ser disciplinado. ¡Toma! ¿No es? Cuidado mañana todos sin puerta, ¿no? Viniendo aquí tristes, llevándose pallets. Para tapar. No. Eso decía el ejemplo. Jeremías 17, 9, 10. Jeremías 17. Jeremías 17 del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y la palabra de Dios dice que nuestro corazón es engañoso. Por eso no se deje llevar por la carne. Si alguien hace algo que lo molesta, lo que le voy a decir no es sencillo. Dios, y además Dios está tomando en cuenta todo lo que estoy diciendo, así que yo me estoy poniendo la vara a esa altura. Pero si alguien hace algo que le molesta, propóngase en este año: Señor Jesús, la blanda respuesta aplaca la ira. No papito, no papito. Propóngase en su corazón: yo no le voy a guardar nada a mi hermano. Propóngase en su corazón: yo voy a exhortarlo, corregirle con amor. Por ejemplo, Pablo lo exhorta a Pedro, ¿verdad? Está ahí en sus Biblias y él lo exhorta. Y yo me imagino mucho la Biblia y no una generación, que estoy exagerado, unos buenos años, yo me imaginaba que Pablo realmente se piñaba con Pedro, hasta que leí un pequeño detalle en el libro de Gálatas. Y ese detalle es que esa exhortación que le da, le dice que se la da bajo el Evangelio. Qué maravilloso, ¿no? Mejor lo leeremos. Gálatas 2, del 11 al 14. Gálatas 2, del 11 al 14. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, judíos, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, es decir, el cuate, el amigo de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bajo lo que dice las Escrituras. Y nosotros podemos sentir celo por lo que dice las Escrituras, claro que sí, pero también tenemos que actuar como dice las Escrituras, soportándonos, claro que sí, pero también corrigiendo a nuestros hermanos. ¿Cómo? En amor, ¿sí? En amor. Por ejemplo, la palabra de Dios dice
que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Y a nosotros nos ha pasado alguna vez, aunque usted no lo crea, que estábamos en el Mega y escuchamos una mala conversación ahí de alguien de la iglesia. Y no es que nos hemos rayado, ¿verdad? Ya párate. No, o vamos afuera. No, pero sí se lo puede exhortar con ese pasaje diciendo, bueno, amados, la palabra de Dios dice que estas malas conversaciones van a destrozar las buenas costumbres. Y somos embajadores de Cristo, papitos, no hablemos de esa manera. ¿Tú crees que la persona no se va a dar cuenta? ¿Tú crees que cuando Pablo le dijo a Pedro, ahí en el Mega Center, nos vamos a imaginar, ¿sí? Yo me imagino full las cosas. Estaban ahí en el Mega, venían los judíos y se alejaba de los gentiles. Sí, iba al bowling con puro judío, todos aquí con la naranja acá. Y de repente Pablo se le acerca y lo exhorta bajo el evangelio. Y le dice, no, Cristo ha muerto por todos. No los obligues a judaizar. No se aparten de los gentiles. ¿Ustedes creen que no se dieron cuenta cuando les mostraron la verdad de la Biblia? Claro que sí. ¿Sí? Y para eso, papitos amados, la palabra del Señor nos muestra en varios pasajes cómo debemos airarnos. Porque algunos están diciendo, ya me voy a airar con esto y con esto y con esto, ¿no ve? Santiago 1:19, fíjense lo que dice. Porque la palabra es completa, ¿sí? Si tocamos un tema tenemos que verlo a lo largo de todas las escrituras, por eso nos hemos ido al Antiguo Testamento y ahora al Nuevo también. Santiago 1:19 dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Yo me acuerdo una vez que una hermana me dijo, no, pero la palabra de Dios me permite airarme, ¿no? Más o menos, toma, ¿no? Pero la Biblia también te exhorta que seas tardo para airarte. Si a la primera te airaste, algo está mal en tu corazón. Proverbios 14:29. Dice así la palabra del Señor, dice, el que tarda en airarse, es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Dice, aquel que es tardo para airarse es grande en entendimiento. En otras palabras, comprende el corazón de Dios, entiende el corazón de Dios, entiende el corazón de Cristo. Proverbios 15:18. Dice así la palabra del Señor. Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. En otras palabras, a lo largo de la palabra nos dice, sean tardos para airarse, sean tardos para airarse, sean tardos para airarse. Pueden airarse, pero no pequen, pero para airarse sean tardos, escuchen y muchas cosas. Me he dado cuenta, papitos amados, con varias consejerías, con varios matrimonios, y aún en mi matrimonio, que a veces nosotros nos enojamos, ¿sí?, esperando que eso apacigüe las cosas, cuando tiene el efecto contrario. Enójate contra tu esposa, contra tu esposo, y eso va a generar el efecto contrario. Enójate contra tu papá, contra tu mamá, y eso va a generar el efecto contrario. Enójate contra tu hermano, contra tu hermana, y eso va a generar el efecto contrario. Con razón Jesucristo dijo, es grande en entendimiento el que tarda en airarse. ¿Sí? Entre mis anotaciones 2019, ¿sí?, este es uno de mis mayores pedidos. Yo le he dicho, Dios, quiero que quites todo enojo, todo aquello que te desagrada. Quiero ser tan tardo para airarse. ¿Saben por qué? Porque el área que tal vez más me ha impactado de mis pastores es esta. Es impresionante, ¿sí? Puede estar pasando algo y lo ves, siervo, sí, todo pasivo. ¿Y eso es por qué? Porque ha sacado algo de su corazón y de su mente nuestros pastores, algo que nosotros tenemos que aprender. Propóngase para este 2019. La Biblia me permite airarme, pero para llegar a ese punto tengo que esperar muchas cosas, muy tarde. Pero no solamente eso, si llego a ese punto yo no voy a cruzar la frontera del pecado.
Yo no me voy a alterar, en otras palabras, con algunos. Voy a pedir al ministerio de alabanza, con todos, que me pueda acompañar. Porque surge la pregunta, ok, yo propongo eso, me anoto en mi librito, Devocional 2019, me anoto. No voy a pecar, no me voy a enojar, voy a entregarle esta área en mi corazón a Dios. Es más, el día de hoy me voy a ir sin enojo, sin rencor, sin rencilla contra nadie. Ni contra mi esposo, ni contra mi esposa, ni contra los hijos. Tal vez estoy hablando mucho de esposos porque tal vez aquí hay gente divorciada, ¿sí? Y que tiene algo contra, lo vamos a llamar como lo ha llamado el mundo, su ex esposo. Y tiene algo en su corazón. Y dice, ok, yo lo he perdonado. Pero cada vez que le toca hablar de él, dice, sí, él me ha hecho esto, ella me ha hecho esto. Entonces ahí hay algo que no está cerrado. Te estás airando y estás pecando. ¿Qué pasa si tú no sabes si esa persona ya ha llegado a Jesucristo? Porque tal vez no lo has visto hace mucho tiempo. Mateo capítulo 12, verso 35 dice lo siguiente. Mateo 12, 35 dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y Romanos 12:2 dice que renovemos nuestro entendimiento. Si tú quieres realmente transformarte en esta área, necesitas hacer dos cosas. Que no te lo digo yo, te lo dice la palabra del Señor. Deja que Dios limpie tu corazón. Deja que Dios saque de tu corazón cualquier cosa que te esté impidiendo ver con claridad. Y deja que Dios te renueve tu entendimiento. No sé si ustedes sabían, pero en el contexto judío, cuando te lastimaban, te ofendían una vez, tenías que perdonarlo. Cuando te ofendían 2 veces, tenías que perdonarlo. 3 veces tenías que perdonarlo y ya eres así, casi un santo, ¿verdad? Pero si te ofendían una 4ª, tenías derecho de molestarte y de enojarte. Y hasta de repudiarlo, decían algunas palabras, algunos escritos. Por eso es que Pedro un día se le acercó y le dijo, Jesús, ¿hasta cuánto tenemos que perdonar? Si viene el hermano y te jabonea con lo mismo, ¿hasta 7? Imagínense, puso la vara casi al doble. Con todo respeto a Pedro, tal vez no sabía sumar muy bien. Sí, tal vez quiso decir 8, pero le metió 7. Casi el doble. ¿Y qué le dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esto no te estoy queriendo decir que ahora sacas tu calculadora y comienzas a decir, a ver, este está en 450, creo que ya. ¿Sí? De ninguna manera. Sino que quites de tu corazón todo enojo, toda reacción que está guiada por la carne. Yo quiero hacerlo. Yo quiero parecerme este año más a Jesús. Y les daba el ejemplo de mis pastores, porque mis pastores me muestran cómo era Jesús en esa área. ¿Sí? Y tenemos que proponernos parecernos más a Jesús. Ayer escuchaba una entrevista a 3 teólogos, son 3 de los teólogos más conocidos a nivel mundial. ¿Sí? Recién le escuché la entrevista es antigua y les hacían una entrevista por los 500 años de la Reforma. Este es el 501, estamos en el 501, así que ha sido hace un poco más de hace un año. Y hablaban del solo Cristo, de las 5 solas, se enfocaban en ese. Y ellos decían, el problema de la iglesia cristiana actual es que busquen la palabra sermones, busquen la palabra palabras de aliento. Y no es que está mal, pero esos sermones y esas palabras de aliento te tienen que llevar a ti a parecerte más a Jesús. Porque si no está haciendo eso, es como cualquier otra revista motivacional. Es como cualquier reunión de amigos donde se dan charlas para mejorar.
Pero si tú escuchas la palabra y dices, quiero parecerme a Jesús, entonces el evangelio estará cumpliendo su propósito. Solo Cristo. Y si vas a aplaudirle, apláudele al Señor Jesús. No a un hombre, sino al Señor Jesús. Solo Cristo. Parécete más a Jesús. Que ese sea tu desafío para este 2019. Todo lo demás vendrá por añadidura, pero desafíate a ti mismo. Quiero parecerme más a Jesús. En este 2019 yo quiero parecerme más a Jesús. Y voy a comenzar con esta área, un área tal vez muy sensible. No pecar cuando me enojo. Quiero terminar con este pasaje. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice lo siguiente: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Cuántas cosas cambiarían si así viviríamos? ¿Cuánta gente nos miraría y dirían, estos tienen algo diferente? Con razón Jesús dijo estas palabras: en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. No dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos, en lo letrados que sean en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y mejor si saben algo de historia bíblica. Dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos, que se amen sin fingimiento los unos a los otros. Por eso, amada iglesia, amada familia, propongamos en nuestro corazón no pagar al otro mal por mal, sino que de diferente hacemos. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.